Nuevo on the record, en este caso con alguien que teníamos muchas ganas que venga. Vulnero alguna confianza, parece que hubo una especie de asedio de la producción para que Jorge Asís esté aquí con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, Muy bien. muy bien. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien, con muchas Estás ganas de con un nuevo conversar. emprendimiento. Me parece Efectivamente, perfectamente. Muy bien. efectivamente. Te lo merecías, Muchas gracias, Jorge. De veras, y gracias por estar acá. por favor. ¿En qué momento de Asís está hoy la Argentina, digamos? Es decir, es un Jorge que le interesa más la parte política, un Jorge que le interesa más la parte cultural, es un Jorge que mira con entretenimiento un gobierno que da la sensación que es bastante divertido al margen de las consideraciones, o con cierta indolencia. Un poco de todo, un poco de cada cosa. Indolencia no. No hay tiempo para la indolencia. Sí, con un cierto apasionamiento a veces, cierto estupor, alguna indignación en algún momento, ¿Sí? pero en general me divierte. En general coincido con vos en lo del entretenimiento. El Estamos... país está muy entretenido. Te diría más, es un país para cobrar entrada. Si vos estás afectivamente bien, tenés una moneda, no sos un indigente, tampoco sos un indigente espiritual, nada de eso, y estás rodeado de amigos. Es para ver, un país para verlo por televisión. Para ponerte sentado frente al televisor y bueno, y reflexionar y mirar y divertirte. Decías, en algunos lapsos, supongo que son los menores, decías indignación. Y a veces sí que me ¿Con qué? indigno. ¿Sabés que sentía que eras alguien que pasaba muy de lejos por ese estado de ánimo? Vos podés ser de violencia fácil o de indignación fácil. Yo tal vez me indigno, pero la indignación es rápida, una indignación express que pasa enseguida. Pero debo decirte que a veces me indigno, claro que ¿Con sí. qué, por ejemplo? Y me indigna alguna represión excesiva, me indignan algunos razonamientos absolutamente armados, a veces falsos, ¿entendés? Pero esto es permanente y pasa enseguida, felizmente. ¿Tenés algún ismo vos, Jorge? O sea, una cosa da la sensación de afuera que sos un... Y lo digo esto porque hay otra persona que yo admiro mucho, que es el indio que dice, soy un individualista impenitente. ¿Te contiene alguna lectura así o vos a esta altura de la vida tenés un ismo? Decís, no, no, yo soy No, ningún ninguno, ismo. ningunismo, ningún apasionamiento, nada, nada especial, no, para nada, para nada. ¿Cómo ves la... Pues estamos en un momento en un momento raro, porque hay una... Hace bastante no vi una degradación de la mirada de la política, y a la vez dirigentes de renombre nacional, Mauricio en el PRO, Lustó en la UCR, Cristina en su vuelta, o mejor dicho, en su vuelta no, en su En su permanencia. en su permanencia, pero en su intento de presidir institucionalmente el PJ, bueno, Karina Milei en La Libertad Avanza, como un deterioro de la política, pero a la vez todos pesos pesados yendo a los partidos. ¿Dice algo esto o es una coincidencia nada más? No, es parte del entretenimiento, Iván. Cada cosa que me dijiste da para hablar 15 o 20 minutos por lo menos, y no lo agotamos el tema. ¿De quién querés hablar? ¿De Mauricio, de Karina, Me interesa. de Cristina, Ellos tres de la doctora, como le digo yo? ellos me Lo que te interesan. interese a vos, hablamos. ¿Te interesa Vos Karina? elegís. ¿Te interesa Karina como figura? Mirá, me parece que es una muy buena señora, que puede ser buena cocinera, que sabe de repostería Ok. y que de pronto, milagrosa y sorpresivamente, se ve con el desafío del poder. Hablar de Karina implica hablar de Javier Milei. Todos hablan de Javier en la Argentina. En cualquier café se habla de Javier en la Argentina. Ese muchacho que logró
erigirse en fenómeno, cargarse al peronismo, al radicalismo y de paso también al PRO, y ser hoy el que firma los decretos, el que anima, el que sabe que es un fenómeno, que disfruta su condición de fenómeno desde un mal gobierno. Un mal gobierno. Un mal gobierno, flojo, penoso, improvisado, bueno, que personalmente no me representa a mí, ¿no es cierto? Para mí hubiera sido muy difícil, o imposible, te diría, ser representante de esta línea política. O sea, Lo cual es un problema para mí, porque esta es una discusión que tengo yo con cuadros de orientación en su momento menemista, claro. que están absolutamente fascinados con este personaje. Por supuesto que tiene algunos méritos, lo rescata Menem de la difamación y el olvido y lo pone en el salón de los próceres. Pero no interpretar a Menem como un fenómeno cultural del peronismo es no entender ni el peronismo ni a Menem. Porque Menem fue candidato del peronismo y después de haber hecho la transformación que intentó hacer o que hizo en la práctica en la Argentina, fue después de nuevo candidato desde el peronismo. Claro. Digamos, no entender a Menem o a Kirchner como fenómenos culturales del peronismo implica no entender el peronismo. Pero decime una cosa, al margen de la chiquilinada esta de las últimas horas de sacar, demoler el Ministerio de Desarrollo Social, sacar la figura de Evita, etcétera, daba la sensación que no es un gobierno antiperonista como podía ser el del PRO. Primero porque Milei conoce el peronismo. Milei colaboró de manera indirecta con el peronismo. Y Milei se fascinó en algún momento con los actos del peronismo. Él iba a los actos que organizaba Moyano y estaba absolutamente fascinado con las selfies que le pedían. Y hay muchas características de Milei que me parecen que son rescatables. Primero, lo que él logra, que los pesos pesados, si existen pesos pesados en la política argentina, vacilen y no sepan cómo entrarle. No sepan cómo entrarle. Macri, Mauricio, el ángel exterminador, para tratar de ayudarlo, porque es el que está en peores problemas, quizás el afectado principal del crecimiento de Milei. Y la doctora, para diferenciarse o combatirlo, la doctora empezó ahora a avanzar un poco con su pituitaria especial, se da exactamente cuenta cuando ve que le empiezan a entrar las balas a Milei. Porque el gran problema y la gran pregunta es hasta cuándo Milei va a mantener una suerte de ilusión colectiva de mucha gente que no es precisamente una gente muy acomodada, pero que aspira, apuesta por resolver sus problemas con este muchacho convertido verdaderamente en un fenómeno. E insisto, desde un gobierno bastante flojo. Hay una cosa que me interesa mucho del gobierno de Milei, que es lo que él llama el triángulo de hierro, ¿no? Hablamos de él, hablamos de Karina, y hay una figura que es con quien más rivaliza de alguna manera Mauricio, que es la de Santiago Caputo. La de Santiago Caputo. La de Santiago Caputo. Él, ¿lo conoces? ¿No lo conoces? Digamos, ¿podrías perfilarlo? Me dicen que lo conozco. Me dicen que lo conozco. Es como si lo conociera. A ver. Porque me dicen que lo conozco, no sé de dónde. Ah, como que en algún momento conversaste.
puede ser que lo conozca, no tuve la suerte de volver a hablar con él o de hablar una vez con él. ¿Qué es Santiago Caputo? Santiago Caputo representa el gobierno de los consultores. Y bueno, el gobierno de los consultores se inició ya con Mauricio Macri. Aunque Alfonsín tenía algunos consultores que eran prácticamente los pichones, los que comenzaban con esto. Santiago es un Jaimito. Es uno de los formados por Jaime Durán Barba. ¿No es cierto? Un muchacho que fue dependiente, no te digo empleado, pero fue más bien un subalterno de alguien que hoy es su socio, menos conocido o conocido por su padre, que es Rodrigo Lugones, que está en Madrid, en España, y que, bueno, tiene también su historia con la Argentina, y ahora son, digamos, socios al mismo nivel porque creció mucho Caputo, Santiago. En realidad, los Caputos son ya una institución en la Argentina que hay que diferenciarla con tenedor para pescado, ¿no es cierto? Este Santiago Caputo es un muchacho que tiene menos de 40 años, Rodrigo Lugones es un poco mayor, pero es un pibe que se sorprende, sin firma, con un poder extraordinario. Soñado. Por supuesto. Un lugar soñado. Pero sin firma, eso es lo que le trajo algún problema con el que tiene firma. Claro. Con el que tiene la responsabilidad constitucional de hacerse cargo de toda la administración y responsable de todo lo que pasa en la administración, que es el premier o jefe de gabinete, acá yo lo llamo premier, Guillermo Francos, que es una de las personalidades más políticas que está en el gobierno, con un perfil alto. Déjame hacerte un paréntesis ahí. Francos en el peronismo había tenido, durante, es un hombre ya de trayectoria, nunca había tenido lugares de enorme protagonismo en el justicialismo. Y acá, en un gobierno como el de Milei, incluso la prensa lo narra como si fuera, si pudiera estar en Bretton Woods, ¿no? O en la conferencia de Yalta. La base del poder acá es la Corporación América. Ok. Digamos, la base, te diría, sociocultural del poder, porque en realidad... No decís que tributa. No, todo su contacto, todo su grupo de contactos, su círculo incluso de contactos de Milei, los hace en la Corporación América. Correcto. No por casualidad lleva a dos de sus jefes al gabinete. Uno Caído en desgracia. que pasó por distintos motivos, que por supuesto no es que son Eurnequian Boys, pero fueron formados por Eurnequian y Milei trabajaba ahí como economista del grupo Eurnequian. Y Milei, casi te diría, era un dependiente de Francos con el que colaboró en un think tank, como le dicen, que es como tanquecito de ideas, de un proyecto que tenía Franco para Scioli, Claro. que es su amigo, tan amigo que Scioli también pega el salto y se hace cuadro de esta nueva estructura de gobierno, cosa que horroriza a muchos peronistas, a mí no tanto, un poco por afecto que tengo con Daniel, me parece de lo más natural, porque está con sus amigos, y Milei fue colaborador de él, y Franco fue presidente o director máximo del Banco Provincia cuando estaba él, y bueno, ahí están los muchachos, la gente tiene que estar donde se siente cómodo. Si el tipo se siente cómodo, me parece perfecto que esté ahí. Aparte metió un hit que fue muy extendido, por lo menos en la juventud digital de La Libertad Avanza, que fue Con Fe y Esperanza la Libertad Avanza, ¿no? Una autoría... Eso casi te diría que es mío. ¿Ah, sí? Porque ¿cómo lo llamo yo a Scioli
en los artículos. El líder de la línea Aire y Aire y Sol, Sol, claro. fe y esperanza, siempre para adelante, fe y esperanza. Digamos, son algunas cuestiones que tal vez yo inicié y que después se hicieron casi lugares comunes, felizmente. Bueno, ¿no? eso es cuando, no sé en realidad cómo sería la terminología, pero si acuñar un término y que sea popular sin saber de dónde salió, es algo muy parecido a llegar, no en tu caso, digamos, que ya tienes esa enorme trayectoria, pero quiero decir, esas primeras veces que un concepto se transforme en algo popular. Ahora, Y la garrocha, y la garrocha, el tema de la garrocha, claro. que ahora todos hablan de la ¿Qué es garrocha. 2013? Pero hace tiempo que hice la garrocha, que uno saltaba en garrocha, pero absolutamente elemental. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, pero brotó como un hallazgo posteriormente. Pero te preguntaba lo de Caputo y Macri, porque hay una cosa, por lo menos de que Macri es una figura pública, estoy hablando de figura pública, incluso dirigente del mundo del fútbol, no solamente la política, que es, no sé si es Yo 100%... pensaba que lo decías por el bridge. No, no, pero es un lugar donde destaca también. Claro. Que es persona que se enfrenta a Macri, o que lo desautoriza, o que le hace desaires, o que lo burla, persona que en el corto o mediano plazo termina en desgracia. Bueno, ¿por qué se lo llama el ángel exterminador? A eso voy. Y Caputo da la sensación que está yendo un poco más allá de lo que ha ido el sistema en su conjunto. Porque de pronto se propone exterminarlo. ¿Y qué le auguras? No, nada, no me quiero poner a vaticinar absolutamente nada. Lo que veo ahí es un foco de conflicto, pero un foco de conflicto porque es verdaderamente Mauricio el que está en problemas, porque es el afectado principal del crecimiento de Milei. El eventual colapso de Milei para Macri sería atroz. Y el éxito de Milei sería incluso más atroz, lo haría un personaje lateral. Él está en dificultades para ayudarlo, para colaborar con él. Y en realidad es casi, te diría, el objetivo final del peronismo. Milei fue en la práctica una invención del peronismo para fragilizar Juntos por el Cambio, para separar abruptamente, y de ser posible para siempre, a los radicales de PRO. Y tan éxito tuvo el invento que lo lograron. Lo que pasa es que quizás no se dieron cuenta y se la comieron, como me la pude haber comido yo también, la característica del personaje, que me parece que Milei tiene que ser estudiado como tesis doctoral, su procedimiento, porque fue el instrumento tan exitoso que supera al propio inventor y se vuelve contra el propio inventor. Sí, Massa, concretamente. Massa, o yo digo el peronismo. Okay. No digo el peronismo porque, digamos, hacer la representación nada más que en Massa me parece que puede ser un poco injusto. En realidad, desde que la doctora en algún reportaje, no me acuerdo dónde, dijo, esta es una elección de 3/3. Duro de Omar con Dugan. En cuanto ella planta el tema de los 3/3, y ya el invento funcionaba, porque al equipararlo, y fue el primer logro. ¿Y después qué fue más? El final, cuando la dejan afuera Patricia Bullrich del balotaje, y ahí parecía ya que el objetivo exterminio estaba absolutamente conseguido, el pibe salta, se va a Casuso, arregla con el jefe político del espacio a destruir y enfila contra el peronismo. La cuestión que hoy el que firma los decretos es Milei y el que se cree un fenómeno internacional con justo derecho, Con justo derecho, total. es Milei.
apasionante es que lo hace desde un gobierno débil, frágil, cuya característica y cuya fuerza actual reside también dialécticamente en su debilidad. Macri va, tipo, me interesa la comparación Massa frente de todos, Massa Constitución frente de todos, 2019, Macri yendo al balotaje con Milei 2023. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo tenía una duda cuando Massa termina de arreglar con el famoso café con Alberto Fernández en aquella constitución, si Massa llevó a sus votantes o fue atrás de sus votantes. Y tengo la misma incógnita con Macri en el 2023. ¿Macri llevó a parte del PRO o los votantes del PRO ya estaban con Milei porque no iban a votar de ninguna manera a Massa en ese balotaje? ¿Lo tenés elaborado eso? Vos me llevás a Massa. Llevarme a Massa es llevarme al peronismo. Vos tenés que pensar que los peronistas aprendieron. Los peronistas se pelean en los años pares para tratar de conciliar y arreglar en los años impares, que son los años electorales. La última fracción la produjo Massa con su Frente Renovador en el 2013. ¿No es cierto? En el 2013, que fue, curiosamente, un año impar de elecciones donde triunfó Massa y perforó el proyecto Eternidad de la Doctora, que poéticamente no existía. Pero él queda con la chapa de que perforó con su fracción ese momento de la doctora. ¿Te acordás? En realidad, más que perforar el proyecto de la doctora, lo que pasa con Massa desde el 2013 al 2015 es que facilita el acceso al poder de Mauricio Macri. Esa fue una de las grandes lecciones que los peronólogos tienen que utilizar para explicar que los peronistas tienen que ir indisolublemente unidos, aunque entre ellos se desprecien mientras cantan la marchita. ¿Entendés? Porque son todas rivalidades que surgen y que se fomentan en los años pares para conciliar en los impares. Y esto es bueno saberlo en este momento donde hay tanta división, tanta fragmentación. A ver, la principal rivalidad de este año par es la contienda Axel Kicillof, Máximo Kirchner en el nombre del hijo. El gótico contra el hijo de dos presidentes que tiene una biografía familiar incluso absolutamente asociada a la problemática del poder. ¿No es cierto? Ahí hay un litigio. Yo en una nota que va a salir en estos días, que seguramente la vas a ver, hablo de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, en una novela que se llama Conversación en la Catedral, se pregunta cada rato cuándo se jodió el Perú, cuándo empezó a joderse el Perú. Yo digo que los peronólogos vocacionales lo que tienen que indagar es cuándo comenzó a lesionarse el vínculo entre Axel Kicillof y la doctora. ¿Cuándo es? Lee el artículo, o yo te lo puedo contar, pero bueno, al margen de eso. Por supuesto que hay una explicación psicoanalítica. Entre ellos, bueno, Axel es el hijo de la política y su hijo natural, y hay reproches históricos, por ejemplo, de Máximo en la última disertación, cuando dijo, él fue premiado por el dedo de la doctora, porque la verdad tal vez Máximo, y esto te lo digo ya más como sospecha, que es lo que sospechan todos,
Máximo pretendía hacerlo a Axel candidato a gobernador en el 2023, tal vez por el mismo motivo que Felipe Solá, máximo cuadro del felipismo, creía en el 2001 que le ofrecían la presidencia de la nación, Duhalde, para quitarlo de la provincia, para sacarle de la provincia. ¿Cuál era el objetivo tal vez secreto de Máximo? Ser también el gobernador, como lo fue su padre, que a su edad, a la edad que tiene Máximo hoy, ya estaba reelecto casi como gobernador de Santa Cruz. Digamos, estas son especulaciones que hasta por una cuestión astrológica a la doctora no se le pasan. La doctora, por sus características astrológicas, que no me hagas hablar de astrología, es absolutamente sigilosa, detallista. ¿Te puedo preguntar por qué? ¿Cuál es el Porque, escaneo? bueno, el escaneo es porque ella es serpiente. Ella es serpiente, pero Máximo también es serpiente. La doctora es serpiente de agua, Máximo es serpiente de fuego. No dejan absolutamente nada librado a la improvisación o al azar. Yo me acuerdo un tuit tuyo de hace 10 años o más, que había una persistencia sobre la figura de Máximo Kirchner como el gordito que jugaba a la Play. Él aparece, creo que por primera vez en un acto en La Paternal, en Argentinos Juniors, y vos decís algo como algo del estilo: el sistema se hizo una figura de Máximo Kirchner que no era, y entonces ahora se sorprenden porque es una persona con ideas y articulada. Estoy citando mal y de memoria, No pero puede ser, la idea sí. era esa. ¿Puede haber sido un error de origen dejarse narrar y nunca poder salir de esa situación de defensa permanente que tiene Máximo Kirchner? ¿O vos creés que los ataques que tiene desde, digamos, el antiperonismo, pero incluso del peronismo, son justificados por su comportamiento? Mira, otra vez me tengo que remontar a otras cuestiones. Acá tenemos que hablar de Néstor Kirchner. La excelente relación, incluso política, de Máximo, fue con la doctora. Uh-huh. Fue con la doctora. Hasta el 2010, octubre del 2010, muere Néstor Kirchner. Tiene la osada ocurrencia de morirse. Cometió un enorme error con esa muerte. Un error. Su muerte derivó en un error político y en una carga explícita para su heredera, la doctora. Que la doctora era presidente y era presidente por decisión y por ímpetu y por fuerza del otro gran militante que era Néstor, pero tal vez no era una gran presidente también por la herencia de Néstor. ¿No es cierto? Y esto es muy bueno y casi oportuno explicártelo ahora, cuando todos los columnistas hablan que el 13 de noviembre le van a consolidar la sentencia y con tantas cosas que, ¿viste? En realidad, esto tiene que ver con lo que fue la presidencia y la capacidad insólitamente recaudatoria que tuvo Néstor Kirchner. Que yo, bueno, intento explicarlo y trabajarlo, a veces más en literatura que en periodismo, pero es absolutamente notorio y la verdad poco elegante de tratar, pero es la verdad. Bueno, pero es central en lo que vino Es después. absolutamente central, como es central mi interpretación de que la clase política
comete un enorme error si permite la entrega de la doctora. ¿Por qué? Porque tenés que hablar en serio, Iván. Si hablas en serio de política, si hablas en serio de lo que son las cajas de la política, y si tenés el mismo rigor para analizar a la doctora, y tenés que meter mucha gente adentro. Es mucha la gente que hay que poner Va a haber que adentro. construir cárceles nuevas, Pero ¿no? no solamente cárceles nuevas, y si no tenés que, qué sé yo, amputar la capacidad de expresión de los tipos que quieren contar la verdad. Vos no contás la verdad y yo no cuento la verdad. Ahora, yo de pronto puedo decir, muchachos, si centralizamos la representación única y exclusiva de la corrupción en la doctora, estamos diciendo disparates. Porque cualquiera que conoce más o menos cómo son las reglas del juego, no te digo en todas partes, pero por lo menos en la provincia del pecado, que es Buenos Aires, y me atrevo a instalarte una problemática, si vos querés, más contemporánea, moderna. La relación la doctora Kicillof. El golpe de efecto perverso de la doctora de poner un transparente en medio de las cajas del pecado. ¿Y qué son las cajas del pecado? Si no podemos hablar claramente de cuáles son las cajas del pecado, que son muchas. Podemos perfectamente, me No encantaría. tengo interés yo en enumerarlas, pero ¿qué son cajas? Aparte, administradas transversalmente, ¿no? Qué bueno que tienen que ver, porque sinceramente, ¿cuál es la interna fervorosa que hay en el peronismo entre los mini gobernadores? ¿Qué es lo que se discute? ¿No es cierto? Se discuten, hay una discusión, por supuesto, de cajas, que es una discusión de poder en la práctica, porque lo que se discute en política son intereses. Y el poder tiene que ver con muchos intereses. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que haya una mirada de futuro inmediato para el peronismo sin que alguien la mate políticamente a Cristina? Es decir, digo, vamos a una obviedad. Kirchner-Duhalde. Puede haber, no un Kirchner por lo que era Kirchner, sino un Kirchner como figura, digamos, de punto de inflexión, en este caso en el peronismo, con Cristina hipervigente. O vigente como ahora, no sé si hipervigente, vigente como está ahora, que te lo dejo a vos eso. Te lo pone, casi lo que vos decís, enaltece mucho más la iniciativa política de Kirchner. Porque Kirchner es elegido presidente y aquí nadie lo conocía. Claro. Lo conocíamos los que tuvimos algún acceso a Santa Cruz. A mí una noche en Río Gallegos, yo me acuerdo que les fui a presentar una feria del libro. Y yo como tenía quizás una especie de identidad menemista, estuve con los kirchneristas, Kirchner vino a un acto, presentó saludos y demás. Me dejaron solo con militantes y me contaron absolutamente todo. ¿Por qué te digo que yo, bueno, está todo documentado? La primera vez que aparece casi el nombre Lázaro Báez es en la marroquinería política, que también estaba ya antes en el ASIS Digital, verdaderamente conocía. Y era un secreto que compartía todo Santa Cruz. Lo que pasa es que el tipo en aquel momento tenía un sexo de 20 metros, un poder importante, y vino y bueno, fue presidente acá. Y por supuesto que Duhalde, en el 2003, a ver, después de lo que pasa en el 2001 en la Argentina, hay una desolación total, aparece Duhalde,
único gobernador de la provincia de Buenos Aires que pasa a ser presidente de la República por la Asamblea Legislativa, porque si tenemos que hacer una lista, y este es un mensaje para Kicillof, de todos los gobernadores de Buenos Aires que se quedaron en el camino de la presidencia, es una lista innumerable, que te lo incluye a Cafiero, bueno, a tantos. Muchísimos. A tantos Duhalde. Bueno, Duhalde llega a ser gobernador. Y Duhalde, desde la gobernación, subasta el poder. Todos creen que subasta el poder desde el asesinato de Costetti y Santillán. Según mi información probablemente mala, hubo otras razones. Hubo otras razones que motivaron que tomara una cierta distancia. Y bueno, y en esa subasta por el poder se intentó con Reutemann, intentó De la Sota, se le ofrecieron hasta Felipe Solá y hasta Mauricio Macri. ¿No es cierto? Y finalmente, el que puso la voluntad fue Néstor Kirchner, el Furia, al que aquí absolutamente muy pocos conocían, y vino y fue un desastre. Hizo un desastre político. Todos pensaban que iba a ser una especie de títere de Duhalde, y este tipo en muy poco tiempo, y cuando le entabla el gran desafío, que es el desafío de las mujeres, que yo me acuerdo haber escrito una nota que se llamó Escenas del peronismo conyugal. Estás hablando Cristina Chiche. Por supuesto, 2005. 2005 es prácticamente el origen de la centralidad del poder en Néstor Kirchner, cuando cambia la provincia de Buenos Aires de jefe, cuando el jefe pasa de ser Eduardo Duhalde a ser Néstor Kirchner. ¿Cuánto? En un tiempo donde tenías otros minigobernadores, lo tenías que... Con más piel, decís, con la piel más gruesa. Otra cosa, claro. Tenías al de Lanús, tenías al de Merlo, Tassé, unos tipos que había que mandar en Buenos Aires en aquella época. Hugo Curto, el Vasco Tassé. Curto, Tassé. Palestrini estaba en ese momento en La Matanza. Palestrini estaba en La Matanza. Unos nenes que te la volvió dire, bueno, ¿no? Por supuesto. Es como, viste, la Gene, tengo un amigo que dice, mirá la Gene es el lugar donde duermen los tiburones. ¿Viste ahora? Comparativamente es una declinación asombrosa la de la Argentina. Sí. En los gobernadores también, ¿no? Y sí, pero aunque hoy hay, te diría, 3 o 4 gobernadores, no sé, yo tengo algunas concepciones que sería bueno que me las repitieran. La edad del poder son los 50, no son los 80, como creyó Biden, o mi edad, 78, la que tiene Donald Trump. La edad del poder, de la pelea por el poder, son los 50 años. Y en los 50 años, el peronismo hoy, en esa oscilación, tiene 4 sujetos que depende de cómo le vaya a Milei, porque en realidad la oposición a este gobierno es el peronismo todavía. Por eso es tan interesante la interna peronista y por eso, bueno, o por miniserie, por como sea, yo también trato el tema del peronismo. Vos tenés hoy rasgo no menor de Milei. Milei lleva 10 meses de poder y gobierna en desconfianza permanente con su vicepresidente, que es otra derecha, y es una derecha que le aportó votos a Milei, y enfrentado completamente con la poderosísima provincia de Buenos Aires. En 40 años de democracia, es Milei
el primero que tiene que gobernar con una provincia de Buenos Aires en estado absoluto de confrontación. Que esto, por supuesto, es el tema Kicillof, que tiene 53 años. Igual que Massa, ¿no? Ahora te veo que te interesa el tema de la edad. Sí, me divierte el tema de la edad, bueno, sí. Axel es un chanchito del 71 que tiene 53 años, que es el que patrocina un modelo completamente distinto al que está en boga hoy y que trata de imponer oralmente Milei, ¿no es cierto? Y que muchos, casi te diría, no saben cómo entrarle a Milei porque esperan que Milei haga lo que prometió que iba a hacer. Claro. Y no hace todavía. Y demora. ¿No es cierto? Pero bueno, depende de cómo le vaya el proyecto a Milei, que el peronismo puede recurrir a una de las tantas alternativas que tiene. Yo insisto en mi teoría de los 50 años. El Perón que valía, el Perón verdaderamente fuerte, es el Perón del 45. ¿Quién le sacaba esa búsqueda de poder a aquel Perón? El Perón de los 70 era un Perón que estaba ya, él decía, un león herbívoro. Curiosamente también, el actual presidente utiliza la imagen del león, feroz, implacable. Bueno, depende de cómo le vaya a Milei. Yo descuento que no le va a ir bien a Milei. No deseo. Descuento que no le va a ir bien a Milei. Y sinceramente no creo que el modelo que tiene Milei en la cabeza resuelva los problemas estructurales de la Argentina. No lo creo. Eso podemos discutirlo en otro momento o en otro ámbito. Creo que está teniendo, no quiero dispersarme, lo dejo en la barra de herramientas para hacer doble clic después. Creo que está teniendo algunos éxitos, no solo económicos, sino políticos, que el sistema no esperaba que tuviera, ¿no? El sistema le auguraba, en líneas generales, una vida útil más corta. No en términos institucionales, me refiero en términos políticos y económicos. Y creo que producto de su... Ponerlo en la lista de herramientas. Ponemos en la barra de herramientas. Volvamos Después en todo caso volvemos. Estamos con un Kicillof de 53. Que tiene un modelo completamente distinto. Sí. Y vos decís, veo otros también. Por supuesto. Porque si a este muchacho le va moderadamente bien o moderadamente mal, es lo mismo en la práctica, que le vaya, si son consecuencia de la moderación, vos tenés un Martín Yarlora, que es, por supuesto, vos decís Martín Yarlora y los muchachos de la agencia de colocaciones Cámpora se enojan. Pero si le va moderadamente bien o moderadamente mal, vos tenés una versión distinta del peronismo, que es lo que tenés que entender con amplitud, el peronismo como fenómeno cultural. El peronismo yo lo defino como la ideología del poder, el mantenimiento del poder, que es el poder el que signa las claves de la ideología. Y por supuesto que después tenés que tener la oratoria común, justicia social, independencia, todas las cosas que te justifiquen la marchita. ¿Lo tenés? A un Yarlora, un peronismo cordobesista. ¿Más parecido a Schiaretti o a De la Sota Yarlora? ¿Cómo lo ves? No, yo lo veo. ¿O lo ves lo veo con independencia de criterio propia. No tiene aquel encanto que tenía De la Sota, pero es el problema que tienen los cordobeses. Los cordobeses tienen montañas tan altas que cuesta meterse adentro, pero también cuesta a los cordobeses salir y encarar la proyección nacional, ¿no es cierto? Vos tenés, porque perfectamente podés pensar en que la Cámpora, aunque yo le diga la agencia de colocaciones, tiene su
peso propio y lo tiene a un Guado de Pedro que tiene 49 años, no es ningún chico. Es un pibe del 75, que ya está bastante grandecito para líder juvenil y que creo que tiene su derecho a pensar también con el juramento. Bueno, estuvo a nada con Mansur, ¿no? Y después, si todo va como según mis teorías en la Argentina, que todo sigue en la práctica absolutamente igual, porque todo termina en la Argentina invariablemente mal, y todo siempre termina siendo absolutamente lo mismo, lo tenés a Sergio, el profesional, Sergio Massa, con 52 años, que ya fue 2 veces candidato, las 2 veces perdió, y tiene una experiencia de poder que no tiene ningún otro, y que gobernó prácticamente la Argentina en el 2022 y 2023, que es Sergio. ¿No es cierto? Que vos podés decir perfectamente, no, ya está terminado, Sergio, no, canciones nuevas, ya son canciones viejas. Pero un tipo de 52 años, profesional del poder, que tiene una fijación absoluta con el poder, que vive para la militancia política, no podés decir, este pibe ya es puro pasado. Pues nada se termina en Argentina. Por supuesto. Todo se... ¿no? O todo se recicla, Todo se todo más o menos vuelve. Sí, se pero reconvierte. hay alguno que puede tenerla más difícil que otro. Sí, correcto. Hoy el esquema Milei, y cómo le vaya a Milei, condiciona el resto de la política argentina. ¿Te contiene la idea de que que el presidente puede ser un presidente remes, ¿no? Que viene, hace el trabajo sucio y viene el siguiente a, digamos, capitalizar las mieles del ajuste? ¿O pensar eso en Argentina es ciencia ficción, digamos? No es ciencia ficción. Pero lo que pasa es que yo no sé si se va a repetir otro fenómeno remes. Porque remes en realidad hizo todo el trabajo que, bueno, que la Baña después a eso, cobró. Claro, a eso voy. Que sea un presidente remes que hace el ajuste, me corrige. parece que hay algunos que esperan que el remes sea Milei. Y tal vez tendría Milei que cumplir y hacer lo que él prometió en campaña, aunque como es un presidente que obedece consultores, Milei está todavía en campaña electoral. Milei gobierna en campaña electoral. ¿Y esos fenómenos por qué te...? Reformulo. Vos mirás en el mundo y tenés ejemplos, olvídate ideológicos, te digo estéticos, procedimentales, metodológicos, de presidentes que hacen, en términos, digamos, si querés, borgianos, y que se narran a sí mismos permanentemente y a su gobierno. Y que bien o mal funcionan. Es decir, uno podría decir, Bolsonaro tocó un piso de 29 puntos de imagen, pero cuando lo ordenó la oferta, cuando tuvo que ir a competir con Lula, expresidiario, comunista, el riesgo estatizante, y qué sé yo, sacó Preso. 48 puntos, claro. 48 puntos. Entonces, ¿cómo salís de eso, de que te lo ordene la oferta, si es que crees que la idea de un centro democrático, que es por ahí necesario pero aburridísimo para narrar, es lo que la Argentina necesita? ¿O qué necesita la Argentina? O decir, no, en Argentina sale todo invariablemente mal siempre. Eso es casi un dogma mío, ¿no? Por eso te digo. Y entonces es lo que es. O sea... Bueno, si se sigue igual y es lo que es, también lo tenés al profesional. Claro. Al profesional lo tenés a mano, joven, absolutamente predispuesto tal vez. Carnívoro. Bueno, ahora lo que vos me decís, sí es cierto, la casuística es absolutamente inagotable. Pero vos me decís, ¿qué es lo que le hace falta a la Argentina? El centro es aburridísimo. El centro en la Argentina es la nave de los condenados. Me cito yo ahora, yo me narro, porque yo hablo de la nave de los condenados.
inspirado en el grupo de legisladores que piensa Emilio Monzó, el diseñador, y conduce Miguel Pichetto, el lepenito. Que vos ves ese lugar de centro que los tenés a Massot, a Randazzo, Stolbizer, la socialista de Rosario, Fein y demás, es la nave de los condenados. Que con eso, con esa nave de los condenados, quieren hacer un proyecto nacional algunos. Y por supuesto que lo imaginan a Schiaretti metiéndose en todo eso. El problema es que son todos centros, son todos Beto Alonso. Y vos no podés hacer un equipo de fútbol con todos Beto Alonso, todos grandes jugadores que estaban directamente para el Olimpo. ¿Estás contento con la llave de Gago? ¿O te es completamente No, irrelevante? ni contado, ni contento, ni nada. No, me parece que es... Y ojalá, como hincha de Boca, Por eso que tenga suerte. ¿La figura Riquelme te interesa o no? No Lo particularmente. respeto, lo disfruté mucho como espectador. La verdad que fue un genio del fútbol. Yo tengo algunas preguntas sobre vos, pero no te quiero aburrir. ¿Cuántas ganas tenés de hablar de vos? Mirá, a esta altura, déjame ver No, tiempo tenemos de sobra. lo que vos quieras. Porque estaba leyendo, vos tendrás la recepción que debe tener, ojalá alguna vez me toque que me hagan una biografía, tu biografía escrita por Soriano y Perantuono. No la leí. ¿No la leíste? No la leí. Yo la leí, por vos. Y hay una anécdota que yo no conocía, que es la de los gladiolos. Ah, eso sí, fue así. ¿Fue así? Sí. Con Alderete. Sí, yo estaba ¿Todo muy, verdad yo eso? estaba Lo muy contó enojado. Corach. Yo estaba muy enojado. Yo estaba enojado por mil cosas. Ya. Digo, la gente no sabe de qué estamos hablando. Secretaría de Cultura. Es claro, cuando vos estás de salida de la Mi Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura fue un error. Sí. Fue un error político mío, ¿no? Que yo, en realidad, es toda mi historia política, mis cancelaciones, mi época transitoria de éxito descomunal, del fenómeno Asís, que se llamaba en aquel momento, que tuvo que ver con un periodo histórico. Pero bueno, lo cierto es que yo me voy como embajador A la UNESCO. a la UNESCO. Por supuesto que... Pará, te tengo que preguntar algo. ¿Es verdad la historia que no me acuerdo quién era la dama que estaba asignada y que sale y el Tata Joffre le empieza a hacer la cabeza y le dice, no sé, porque sabía que la querías vos la embajada, y le dice, vos no sabes hablar francés, no te conviene, y que ella vuelve y le dice a Menem, dame la embajada en Costa Rica mejor? Algo de eso pasó. Yo no sé exactamente qué pasó y no creo que haya sido el Tata, el providencial, que con su movida movió todo. No sé qué es lo que fue. Sé que la doctora, que no me acuerdo cómo se llama ahora, muy simpática era, quería ir a París. Parecía abogada de él, ¿no? Claro, quería ir a París, pero bueno, pero eso es... A ver, Iván, cuando a mí me dicen, estamos en condiciones de ofrecerte una embajada, lo que me dicen en realidad, acá no hay nada para vos. Pero pará, qué desagradecido. UNESCO No, espera un poco. Es un lugar espectacular la UNESCO. Pero no era la prioridad que yo tenía. Yo me quiero ir a vivir a París, dame la UNESCO y me rajo. No era eso. No querías eso, claro. Pero yo cuando me dicen eso, estamos en condiciones de darte una embajada, el metamensaje era, de acá te vas. Esta es la verdad. Y para irme, ¿dónde yo quería vivir? En París. Claro. ¿Y por qué mi embajada en la UNESCO es considerada muy positiva y casi exitosa? ¿Vos te crees que es porque yo hablaba mucho de cultura? Fue exitosa porque ganaba elecciones, porque viví en estado electoral
durante casi 5 años y buscaba posiciones protagónicas para la Argentina y le daba a compañeros de educación, de ciencia, de donde fuera, un espacio y 2 viajes semanales por año a París. Y te podés imaginar que era bastante interesante eso. Hoy yo nunca podría ser embajador de Milei, porque con la línea política que tiene Argentina en materia de política exterior, lo que no podés es ganar elecciones. Por conocimiento del electorado, ¿no? Pero entonces vos volvés, Secretaría de Cultura, una dinámica de un episodio interesante. Voy a ir al baño ahora, pero lo quiero dejar sobre la mesa porque creo que vos tenés no sé si, para mí es un activo, pero no sé cómo lo vís vos, que sos, incluso en la cancelación, incluso en la proscripción, una persona que por lo menos para afuera, no sé cómo lo vís vos espiritualmente, está siempre a la ofensiva, ¿no? Siempre en posición de pecho erguido. Y hubo un proyecto tuyo traído de Francia que creo que te generó por primera y tal vez única vez. Fue un error mío, te repito. No, te hablo de este proyecto de Del castellanización. proyecto fue un error también mío. Okay. Porque no fue un error. En aquel momento, 1994. ¿Me dejas? Sí, andá. Voy a los pedos, voy y vengo. Andá, yo te espero. Mis riñones no esperan. Si querés sigo hablando solo, pero No, pero podés, la historia la conozco. ¿La historia la conocés? Claro, el episodio Sopeña. No, qué sopeña. No, está bien, querida. Está bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos perfectos. Así que el hombre fue al servicio, me parece perfecto. Y mientras él va al toilet, yo aparezco solo en cámara. Aparece solo, a veces aparece la silla de Iván, a veces aparecen las dos, el plano general. ¿Y esto cómo se ve? ¿Se ve en YouTube En directamente? YouTube directo el domingo a las 8. Yo pongo Cenital, YouTube y ya lo veo. Incluso se puede suscribir al canal. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mejores amigos, todo. Perfecto. La gente quería que vengan, porque así que estamos todos muy contentos. Me parece muy bien. Bueno, ya estamos, muy bien. Uy, casi no me quedé. ¿Cuál fue el error mío? ¿Corrí la cámara no? Ah, El error mío. Mira, yo estaba en París cuando se discutía el proyecto de Jacques Toubon. Toubon, el ministro de Cultura francés, que era defensa del idioma francés, que tenían exactamente el mismo problema que aquí. Yo cuando lo vi, en su momento me pareció más o menos banal, pero después vi lo que generó en Francia y justo me corresponde a mí venir como secretario de Cultura, que era el equivalente de ser ministro de Cultura argentina. Y yo hablé durante 1 mes y medio, 2 meses, hablé nada más que por mis designaciones. Saqué a unos referentes que estaban en organismos importantes y lo renové totalmente. El cambio de Castiñeira de Dios por Jorge Asís era un cambio hasta generacional, importante. Y bueno, yo designé gente y empecé a emprolijar todas las administraciones que más o menos dependían de mí. La Biblioteca Nacional, que yo había traído a Federico Mayor Zaragoza para su inauguración acá, el Teatro Cervantes,
bueno, los museos. Estuve, y ahí creo que acerté bastante en las designaciones. Y simultáneamente, con un amigo juez muy importante, que era un asesor ad honorem que tenía, preparamos este proyecto, por supuesto inspirado en el proyecto francés. Esto tenía toda una artimaña de estrategia política personal, porque me estaban en la organización de mi despedida de Francia, porque yo me vine de un día para otro, y me iban a despedir en Francia, y en esa despedida en Francia estaba programado el encuentro con el ministro Toubon, y era como proyección bastante interesante para alguien que en aquel momento tenía ciertas veleidades políticas en búsqueda de un protagonismo superior. En la ciudad. En la ciudad, por supuesto, sí que en la ciudad. Que también esto tenía otra razón previa. Menem era fantásticamente perverso, porque cuando todavía se empezaba a hablar de los candidatos a jefe de gobierno y demás, y yo cada vez que llegaba de París, que yo decía, siempre me ofrecen, a ver qué es lo que me ofrecen, porque había especulaciones en los medios que yo iba a asumir en tal lugar, en tal lugar. Digo, siempre pasa lo mismo y lo único que me ofrecen es llevarme al aeropuerto, decía yo. Pero bueno, Menem, que era muy piola, en eso era vivísimo. Llego yo a la casa de gobierno y me arregla una especie de conferencia de prensa, como si fuera un prelanzamiento a jefe de gobierno, y en todos los medios, yo con mis propuestas y mis cosas y mi intención. Digamos. En aquel momento yo tenía otra cuadratura política en la cabeza, ¿entendés? Pero bueno. Pero digo, la gente por ahí no sabe de qué estamos hablando. Le cuento, el proyecto Defensa General del Quilombo idioma español. era defensa del idioma español y te lo toman con sorna diciendo que no se puede decir más ok, no sé. Sí, ya salió Empieza todo una lo cosa de cielo así. de todas partes. Bueno, eso escala mediáticamente de manera muy potente Claro. y en un momento, que esto es lo que quiero que cuentes para saber si es verdad, vos vas a una florería. No, esto fue otra cosa. Tenés que contarla muy bien. Yo me voy al exterior. Yo tengo un viaje a España y tenía que ver después con una estadía en Francia, donde supuestamente tenía la entrevista, el rendezvous avec Monsieur Toubon. Pero bueno, por supuesto que por el escándalo que se armó acá, hicieron programas especiales sobre el tema. Incluso muchos periodistas bastante afines al gobierno encontraron una posibilidad, una punta para ponerse críticos del gobierno. Claro. Bernardo Neustadt, que después fue mi gran amigo, dijo en televisión que con proyectos como ese yo le hacía perder 500.000 votos a Carlos Menem. Todo un disparate total que a mí sinceramente me llegó a hartar. Yo me acuerdo, cuando llego a España con el tema de la defensa del idioma español, tenía todos los medios españoles. Tenía una comida con el embajador de Argentina en ese momento, con personalidad de la Real Academia y todo eso. Y digo, ¿la qué se armó acá? Y simultáneamente las presiones, y la verdad no se había hecho absolutamente nada, no se presentó nada. Fue simplemente una infiltración que llegó a la nación y que en vez de ser a favor, fue en contra, fue una condena.
Pero después se armó un estado ahí de asamblea, deliberativo. No, pero te digo porque lo que contaba la anécdota es que vos después de todo este proceso, yo es cierto, aceleré la Esto historia. es muy simple. Yo estaba en Europa y me decían que bueno, que ya estaba cocinado lo mío, yo estaba afuera. Ujú. Y yo como que le pedí una entrevista Al presidente. al presidente, desde afuera. Y cuando llego ya estaba todo listo, todo cocinado, todo terminado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Exactamente lo que hizo Carlos Menem cuando quiso que lo recibiera Isabel Martínez de Perón, y entonces le mandó un ramo de gladiolos blancos que la señora lo tiró al tacho de basura, Una cintita violeta. con una cintita violeta y demás. Entonces lo que hice, le mandé gladiolos al presidente. Lo que pasa es que al vendedor de gladiolos, al que entregaba los gladiolos, se lo llevó la periodista Nancy Pasos, se lo llevó a Clarín. Y salió una nota al día siguiente en Clarín. Pero es cierto y toda que vos... toda esta historieta salió publicada mejor que en ningún lado en el Mercurio de Chile. Mira. De un tipo que se ve que yo le caía simpático y la hizo bastante favorable a mí. Pero es verdad que vos dijiste como una, no sé si como una chanza o como que, perdón, esto sí se puede decir, pero digo igual, pero la va a entregar un enano y la entregó al Derete y la Pero gente no, se lo eso confundió. fue otro chiste más que se me escapó. Yo tengo un sentido del humor, si vos querés, bastante discutible. Lo que pasa es que cuando iba a asumir mi sucesor, Sí. que era el ¿Fue Pacho fue o no? fisicoculturista Pacho O'Donnell, que es un fisicoculturista excepcional, me preguntan a mí si yo iba a estar representado. Y yo dije que no, que yo iba a representar, me mandaba a Jean-Pierre, que es un amigo enano, y salió Jorge así, iba a mandar un enano, y estaban todos esperando al enano, y había como 4.000 fotógrafos que estaban esperando a ver si llegaba el enano, y de pronto entra el pobrecito Alderete, que es chiquito, y le dice, es el enano, y se le fueron todos al humo al enano. Y él gritaba, insultaba, puteaba, no soy el enano de nadie, yo no... Pobrecito, y eso fue verdad, y todo esto es lo que cuenta fantásticamente el corresponsal de Mercurio en Chile, que lo cuenta con un sentido del humor arrollador que me hizo reír a mí muchísimo. Claro. Escucha, vos tenés, bueno, muchísima, digamos, una obra muy prolífica. Hay un pasaje que por esto te decía que nosotros conocemos mucho el Asís en alta, incluso proscripto, ¿no? El Asís de Diario de la Argentina, de Flores Robada, de Los Reventados. Estoy haciendo saltos cronológicos, ¿no? Estoy simplemente... El del Diario de la Argentina no era el de Flores Robadas. No, por eso, El por del eso. Diario de la Argentina ya estaba... No, está bien. Vos tenés una etapa, digamos, en el llano de Cuadernos del Acostado, pero no deja de ser, si estamos hablando hoy de Diario de la Argentina, es que fue un hito. Entonces digo, por eso te digo, distinto cómo lo vivís vos. De hecho, creo que te habrá pasado que la gente te decía qué éxito editorial y vos estabas sin que te publique Clarín, sin que te publique La Nación, sin que te publique La Razón, sin que te publique el Yo otro. tuve 4 años sin hacer nada en la Argentina. Exactamente. 4 años de silencio absoluto. Famoso, con 3 hijos, ahora tengo 4, Sí. pero con 3 hijos, y que yo me la pasaba en los cafés porque me quería ir de mi casa, no podía... Claro. Y escribía el Cuaderno del Acostado. Cuaderno del en los Acostado. cafés, sí. ¿Cómo es ese? Capaz que el vecino es igual que cualquier otra persona que está sin empleo o lo que sea. Pero tenía para una particularidad para vos de esa redacción tan potente con un tipo que no sé qué fue la vida, yo lo escuché, lo leí por primera vez ahí en tu historia, del hombre fuerte del diario en ese momento, creo que era Citrinblum, es su nombre. Ese Asís que iba a la costa, que volvía, que era
que era como un enganche en el fútbol, ¿no? Que tenía las libertades esa del creativo, a ese Cuadernos del Acostado. ¿Fue esto o no? ¿Vos estás acostumbrado a entrar y salir? Ahí en el Cuaderno del Acostado se ve el sufrimiento, se ve la Pero es genuino, consecuencia. eso te pregunto. La consecuencia y algo que yo ya había advertido. Cuando yo estaba en lo más alto, yo ya sospechaba que me iba a quedar absolutamente solo. Absolutamente solo. Era como que estudiaba, como que estaba escrito. Y después, el tema Clarín, que es el tema que me va a perseguir y es el tema que me va a inmortalizar. Pues imagínate que yo tengo 78 años, tengo una decisión absoluta de vivir, mi objetivo prioritario es vivir. Bueno, yo sé que la novela que me va a sobrevivir a mí puede ser Flores Robadas, puede ser Los Reventados, que se cumplieron 50 años de Los Reventados. Impresionante. Y todavía se puede leer y se Absolutamente. lee. Me hicieron una especie de homenaje muy bueno en En el el Harol- Centro Cultural Haroldo En el Haroldo, que lo Conti. condujo Pepe. Va, estuvo Pepe en Rosenblatt, digo. Estuvo Rosenblatt, por Lo vi supuesto, habló Rosenblatt, hablaron. La verdad que sinceramente yo quedé conmovido porque eran todos muchachos, jóvenes que me seguían, porque ¿qué es lo que pasó? Yo era famoso antes de ser culto, muy famoso. Muchos tipos que yo no había leído, los leí después. Lo que pasa es que no tenía tiempo físico para leer todo lo que leí, cuando vos imaginate, yo tengo, mi hijo menor tiene 37 años, va a cumplir ahora, y yo a los 37 años ya había sido el fenómeno, me había caído, me había recuperado, era una locura Un frenesí. lo que Impresionante. fue lo mío, ¿no es cierto? Y bueno, viene después lo malo, bancarse, porque en realidad, ¿qué es lo que pasaba? Y como dice la doctora, todo tiene que ver con todo. Todo está absolutamente escalonado y todo yo lo puedo explicar. No es que yo me vuelvo loco y escribo la novela de Clarín. No podía no escribir la novela de Clarín. Y aparte los personajes, cómo los llamo a los personajes, es como los llamaba yo cuando trabajaba en Clarín, anunciándoles que iba a escribir la novela de ellos. O sea, vos decís que la reacción estuvo fuera de escala, completamente fuera de escala. No sé si fuera de escala. ¿Te la esperabas o no? Mira, sí, no sé si lo contarán en el libro o no, pero yo termino la novela, tenía un amigo que iba a escribir a mi escritorio, entonces me acuerdo que me voy a la Unión Soviética, que ya no era la gloriosa Unión Soviética, sino que voy con una invitación a la Unión Soviética. Año Gorbachov. Año 1984. Ok. Creo que no No, era todavía. él, no, era otro que estaba allá, ya me voy a acordar. Pero yo llego y cuando digo que todo tiene que ver con todo, yo tenía muchos problemas a mi izquierda. Y en realidad, tal vez te puede servir esto que te voy a decir ahora. En realidad, tal vez yo me la veía venir, me preparaba. Y yo tenía un problema con la izquierda, porque yo había sido militante comunista, tuve problemas con un libro mío, La Manifestación, se armó un caso Asís. Un gran burócrata del Partido Comunista era el encargado de manejar el caso Asís. Y gentilmente me ofreció leer antes que publicara esas barbaridades a las que me sometí, ¿entendés? Que eran terribles y que tenían que ver también con, bueno,
Después viene mi éxito con Los Reventados, primera mención Casa de las Américas. Claro. ¿Sabés lo que era Casa de las Américas? Estaban- En 1973, 74. No, top, absolutamente. Totalmente. No me sale el nombre, en el comité, digamos, que daba los premios estaban Walsh, Haroldo Conti, Mario Benedetti. Mario, Una cosa Evidente. de locos. la máquina de Pero Pedernera. Sí. por supuesto. Vos eras muy amigo de Haroldo Conti, ¿no? ¿Fuiste muy amigo de Haroldo Conti? Sí, muy, muy amigo de Haroldo Conti. Y me lo vas a preguntar, pero yo le dedico mi novela Flores robadas en los jardines de Quilmes a Haroldo Conti porque era lo único que podía hacer, lo máximo que podía hacer. Claro. Yo termino la novela en el 78, se publica en el 80. La dedicatoria es Haroldo Conti, in memoriam. Era una manera de preguntar, ¿lo mataron, hijo de una gran...? Que era lo único que yo podía hacer por él. Claro. A mí yo te hablo de Haroldo Conti y me digo que me puedo quebrar, pero no lo puedo asumir. ¿Entendés? Haroldo Conti era un tipo que me creía a mí capacitado para hacer cualquier cosa. Y teníamos una muy linda relación. ¿Sos un tipo de querer? Sí, ¿Sí? por supuesto. Muy afectivo y no creo que tipos que me conozcan a mí me tengan bronca. Yo no. Yo soy un tipo muy amigo de mis amigos. Características también de la astrología. Yo soy perro. El perro es amigo. El perro tiene una relación muy entrañable con la amistad. ¿No es cierto? Para los que nos gusta la política, digamos, la trastienda del poder, etcétera, 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 si bien es una manera tonta de decirlo, pero para que se entienda rápido, el Florida Garden es como un... ¿Viste? ¿Qué pasaba ahí de verdad? ¿Qué no pasaba? ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto de realidad? Había unos nombres que yo veía en las mesas en las que frecuentaba vos, que era... Mamita, tirás una media reza y no tocaba el piso. Yo sigo en el Florida Garden. ¿Seguís? Yo sigo porque tengo mi escritorio a la vuelta del Florida Garden. Yo tengo el escritorio en la calle Tres Sargentos, está a la vuelta, razón por la cual casi todos los días me tomo mi cafecito en el Florida Garden y se hizo tanto mito de aquella mesa que hay retratos en el Florida Garden de los habitantes de aquella mesa. Que eran... Era el Tata Joffre, Roberto García, Sergio Renán, Odoricio, Miguelito Bresano, Guillermo Cherasni, eran toda una banda, Dante Los. Era la época de Alfonsín. En los años de Alfonsín fue el año de plenitud del Florida Garden, que llegábamos a las 2:30 y todo lo que tenía que saberse se sabía en el Florida Garden. Ya en los años del proceso, se reunía la Junta Militar 11 de la mañana, 12 menos cuarto en el Florida Garden, se sabía absolutamente todo de quién había hablado, qué pasaba. ¿Me permitís la descortesía? Sí. ¿Por qué se sabía? ¿Qué tareas desarrollaban los que se sentaban en esa mesa? Vos tenés que entender que al margen de la violencia, las desapariciones, la carnicería y todos los lugares comunes que se puedan decir con respecto al proceso militar, que nosotros no decíamos dictadura entonces, era el proceso militar, era la historia de la interna entre la Marina y el Ejército. Claro. El proceso militar solamente se puede entender a partir de la insolencia del almirante Macera, que se veía casi un líder, un nuevo Perón, más nacionalista, en lucha con el ejército. El diario de mi ciudad, de Bahía Blanca, la nueva provincia, tenía a Macera como Que proyecto. la señora de Mazot. Claro, Diana Julio. La señora Diana de Mazot, la Exacto. señora que castigaba incluso a los coroneles y a los militares por no ser lo suficientemente duros. Sí. Era Este, dama de bueno, hierro. por supuesto. Eh, Pero vos sabés lo que es. Yo conozco Bahía Blanca y estuve en Bahía Blanca hace muy poco, que fui a dar una charla en Bahía Blanca. Pasar de la cultura de los Mazot a la cultura del Turco Elías
es una maravilla. Es muy catastral lo que estamos contando. Es una maravilla. Es muy de pago chico. Es una maravilla de pago chico. Pero el Turco Elías que le compra también con todo un proceso muy... Yo casi te diría, puedo hacer un libro de sociología sobre Bahía Blanca. Sí. Porque yo iba a Bahía Blanca cuando era de los Mazot, y lo que es la Bahía Blanca de los Mazot al Turco Elías es fascinante, es un cambio y que uno tiene que estar preparado para sobrevivir en todos lados, ¿no es cierto? Pará, quiero volver al Florida Garden. Vamos, olvídate de dictadura, Alfonsín, quiero decir... a ver, Pero decirlo sin palabras. como ¿cuánto sea. había, claro, cuánto había en esa mesa de la más clásica, y si querés déjame ser naif, noble información? ¿Cuánto de preparatoria de operaciones? Todo estaba mezclado. ¿Cuánto había de cada cosa? Todo estaba mezclado. Todo mezclado y vos ya tenías identificado a los que eran directamente servicios. Ok. Y había algunos que se ufanaban de ser servicios y no eran un pepino servicios. Y ahí ya la información, por supuesto que es un vicio, es una mercadería. Y vos tenés que ahí aprender a analizar el pescado, separar el que está podrido con el que puede ser, y ahí más o menos te haces un artesano también de la información. Pero el proceso militar, pasados los asesinatos, las violencias y demás, fue la historia de una interna militar entre los distintos sectores del ejército, que también tenían sus pregoneros, y la Marina, que también tenía muchos promotores y voceros. ¿Y cómo no te vas a enterar? Si vos sabías cuál era el tema que estaba en los diarios y si había algún problema entre uno y otro, se llegaba, se sabía todo. Estamos, te quiero cumplir con el horario, estamos a minutitos ya de liberarte. ¿Cuánto hay de una sensación que da tuya? Déjame decirlo de una manera muy psicoanalítica y bien rupestre. Decilo sin culpa. Que no tolerás mucho tiempo en el mismo lugar y que a veces hasta te generás las propias condiciones, consciente o inconscientemente, para salir de ahí. Como que creás los temas, los dejás y salís. Creás un tema, lo dejo y salgo. Puede ser desde Clarín, puede ser desde el menemismo, puede ser de tu mirada... Hace 19 años que publico el Jorge Asís Digital. Sí. Sí, pero pará. Y continúa. Pero pará. Pero vos tuviste una mirada muy refractaria, o sea, se te enrolaba o por Lázaro Báez, o por Chicone, o por los temas que vos empezaste a instalar, con una mirada más refractaria al kirchnerismo o al peronismo kirchnerista de ese momento, y si hoy alguien te escucha o te mira, no te enrola dentro de ese lugar que te podía enrolar. Me refiero a eso, un cambio de piel medio permanente. Por eso, digo, como si no toleraras estar mucho tiempo con la misma versión de Jorge Asís de cara a tu lector, de cara al sistema, de cara a esto. ¿Hay algo de eso como consumidor, te lo digo? Mira, como interpretación es probable que sea así, pero no es tan así. Yo, lo de Clarín, me tenía que ir porque cuando llegué a Clarín, muy claramente me dijeron, nosotros estamos con el proceso en lo político, pero estamos críticos de Martínez de Hoz. Razón por la cual todo lo que sea milladura, necesidad, todo lo que tenga que ver con la economía, adelante. No te metas, como diciendo, no te metas a contar cosas. Aparte yo, por mis antecedentes, Sí, tienes presunción de culpabilidad, digamos. a mí Clarín me salvó. Claro. Porque yo estaba en una lista, por supuesto, de escritores de la subversión marxista, todo ese disparate. A mí me salva Clarín. Dejo de ser Jorge Asís, me convierto en Oberdán Rocamora. Claro. Durante 4 o 5 años, Asís pasó a ser un recuerdo. Yo era y me presentaba como Oberdán Rocamora. ¿Cuando dabas la mano? Por supuesto, era Rocamora de Clarín. Casi Clarín era un apellido muy fuerte y aparte fue muy popular. Claro.
entre el 76 y el 82 como Verdán Rocamora de Clarín. Algo que deberías saber, ¿cómo surge el nombre? Overdán por Salustro. Por Overdán Salustro, que fue secuestrado por el ERP, y Rocamora, porque es un negrito que es personaje de Los Reventados, y yo, por primera vez para ganarme unos mangos, utilicé el nombre Overdán Rocamora para titular un libro que se llamó Cómo levantar minas, con el cual viví 1 año y medio y muy bien, porque ¿qué era yo? ¿Cómo me ganaba la vida yo? Incluso ya había publicado 3 o 4 libros y yo era vendedor domiciliario. Claro, Vendía muchos retratos años. al óleo, vendía retratos, golpeaba puertas y era un privilegiado en el tiempo en que en la Argentina se podía golpear puertas. Ya no se puede golpear más puertas porque nadie más te atiende, ¿no es cierto? Bueno, mi escuela fue la calle. La calle, la venta, ser vendedor, y yo creo que en los momentos más embarazosos de mi vida recurro a la audacia generada en los años de vendedor. Última. La que quieras. ¿Hay más de ese, en el mejor de los sentidos, que vos siempre reivindicás la figura de o escribís mucho sobre el busca, el plebeyo, o la sofisticación posterior en base a una instrucción y la lectura y bueno y la pátina de París y el Asís que vino después? ¿Dónde te reconoces más o es ese mix que es lo que Mira, te hace ser quien la sos? primera parte de mi obra, si vos querés, está surcada por la obsesión de la sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivir? Es el esquema de Los Reventados, la novela que yo escribí en superior estado de gracia. ¿Entendés? Porque mientras yo me fascinaba con Buenos Aires, yo tenía en ese momento 23, 24 años, y me fascinaba con los personajes que conocía y de los que me hacía amigos, siempre estaba la cuestión de la sobrevivencia. Y en ese momento coincidía con unos amigos que preparaban un negoción para el regreso de Perón a Ezeiza el 20 de junio. Y yo escribía sobre ellos, y lo único que tuve que hacer para terminar la novela es ir el 20 de junio de 1973 a la marcha para recibir a Perón. Y el 19 de junio de 1973, exactamente un día antes, yo huyo, me escapo del Partido Comunista de la Argentina. Un día antes, ¿entendés? Cuando estaba, me acuerdo que todo Buenos Aires, los camiones, y todos compañeros y demás, y yo tengo que ir a una reunión de célula del Frente Cultural donde se discutía la campaña financiera del PC. ¿Entendés? En un departamento que daba un contrafrente, que daba una especie de precipicio a ningún lado. Ahí me escapé. Yo no me fui del Partido Comunista, me escapé del Partido Comunista. Razón por la cual ahí empiezo a tener también litigios con los muchachos del Partido Comunista. Y todo fue un eterno litigio. ¿Pero qué te iba a decir? Yo algo te iba a contar de esto. Yo te estaba preguntando dónde te reconocías más. Vos dijiste la supervivencia. La supervivencia. Pasar al frente. Pasar al frente. En la familia tipo, ahí está casi por intermedio del braguetazo. Siempre eso estaba muy presente en mis primeros libros incluso, ¿no es cierto? Que yo era una especie de depósito sociológico. Era un muchacho que tenía que ver con el barrio, Villa Domínico. Correcto. Nosotros decíamos ir a la capital, que era tomar el tranvía y venir al centro. Claro. Cambios y todo lo que tuvo que ver con lo que está todo en mi literatura. Sí. Villa Domínico, de donde es un personaje célebre en estos momentos, el doctor Ariel Lijo. También jugó en Villa Domínico. Por supuesto, si aparte somos de la secta de Domínico. Yo lo banco al hijo. Incluso en una entrevista que me hicieron en La Nación,
me preguntan por el tema del hijo y les digo, me parece que tienen que acostumbrarse a pensar que ya es miembro de la Corte Suprema. Porque, bueno, no sé cómo terminará eso, pero en realidad yo lo conozco al hijo, es un... ¿Qué le recomendarías capo. a Cristina con el tema del hijo? Y te libero pues estás tarde. ¿Qué le recomendaría a Cristina? A la doctora, como la llamo yo. Y yo, sinceramente, no me atrevo a hablar en nombre de ella, pero yo sugeriría a todo el bloque peronista que avalara al hijo. Jorge, te voy a liberar, yo tengo que vender unas cositas al final. Vendé lo que tenés tengas que ir. vender, perfecto. ¿Sí? Digo, Sí. para que vos estás liberado ya, digo, por tus horarios. Ya estoy yo con mis horarios. Ya estás con tus horarios. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a ustedes que superamos holgadamente las 100.000 personas, así que sigan suscribiéndose al canal de YouTube de Cenital. Y recuerden, ¿querés tirarlo ahora? Dale, que estamos con Juan Elman y Lucía Cholaquian Herrera en los Estados Unidos. Este 5 de noviembre, Estados Unidos elige con a su Último próximo Round, un podcast presidente. sobre O las presidenta. elecciones en Estados Y no Unidos. es cualquier elección. Que ya están los primeros 2 episodios, los pueden buscar en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en Amazon, en Apple Music, donde a ustedes les parezca, ahí lo estamos viendo en pantalla. El podcast de Cenital sobre las elecciones en Estados Las Unidos. encuestas muestran un escenario Esto se abierto, donde cualquiera podría ganar. Y hay varios temas sobre la mesa. La crisis migratoria en la frontera sur, la inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Gaza. El mundo mira con atención. ¿Qué se juega en estas elecciones presidenciales? ¿Y qué puede pasar el día después? Llegó Último Round, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Una cobertura en territorio, con voces para entender todo lo que está en juego. Los esperamos en todas las plataformas. Ahí está, estábamos compartiendo cosas con Jorge. Gente, gracias, muchísimas gracias también a nuestra comunidad. Acá hay un QR que si lo escanean se pueden sumar a la comunidad Mejores Amigos de Cenital. Nos reencontramos el martes con Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell en 540, el miércoles en Falla de Mercado con Jairo y el jueves en Gabinete Cenital y naturalmente nosotros el domingo que viene en On The Record.